Buenas tardes a todos. Yo quiero comenzar agradeciendo a todos la asistencia, tanto a nuestros dos invitados como a las personas que estáis escuchando el webinar. Sabemos que son fechas complicadas y la calor no ayuda. Este webinar está englobado dentro de un ciclo de webinares en el que en los previos se habló también de temas jurídicos y de diferentes ofertas laborales para los MIRES. Y en esta reunión lo que abordaremos son las características de los centros privados y de los hospitales pequeños a la hora también de decidir entre las diferentes ofertas de trabajo. Nuestros invitados son Jaime Sanz, que se formó en el Hospital General de Alicante y actualmente es el director de la unidad de diálisis del Hospital de Benidorm en Alicante, y nos dará la visión de cómo es trabajar en un centro de diálisis. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes, encantado. Y nuestra segunda invitada es Alba Santos. Ella se formó en el Hospital Gregorio Marañón y ahora es adjunta del Hospital de Vinalopó en Elche, y nos hablará de cómo es trabajar en un hospital más pequeñito. O cómo sería trabajar en un hospital que no es tan grande, un hospital de referencia. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, y muchas gracias a la Junta y a la JOVSEM por habernos invitado. Bueno, Jaime, cuéntanos, ¿en qué consiste el día a día de trabajar en un centro privado de diálisis? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, yo también quería agradecer a la plataforma de jóvenes nefrólogos de la Sociedad Española de Nefrología la invitación y bueno, y comentaros mi experiencia, ¿no? Un centro privado de hemodiálisis no es de pacientes privados, sino que siempre, o en la mayoría de toda España, es un concierto que se hace con la Seguridad Social, por lo tanto estamos hablando de pacientes que entran dentro del circuito de la Seguridad Social y bueno, nosotros ofrecemos la diálisis, ¿vale? En este caso nuestro, que es de la Comunidad Valenciana, la Consellería pues no puede ofrecer por sus propios medios, y entonces organiza un concierto, ¿vale? Donde ellos ponen unas condiciones técnicas, ¿vale? Y nosotros tenemos que cumplir esas condiciones técnicas, ¿vale? Y nosotros acogemos pues a esos pacientes que los consideramos como pacientes nuestros, ¿vale? La organización en el centro de hemodiálisis, pues nosotros, por hacernos una idea de nuestros números, nosotros llevamos unos 105 pacientes ahora actualmente, ¿vale? De esos 105, pues nosotros nos organizamos con 2 nefrólogos y medio, ¿vale? Porque hay una nefróloga trabajando a media jornada. Y bueno, pues nosotros tenemos 3 turnos que son de 8 de la mañana a 10 de la noche, y los tenemos que cubrir entre estos 3 nefrólogos. Ahora básicamente pues nos organizamos más o menos trabajando días completos. Entonces está un nefrólogo entra a las 8 de la mañana, sale a las 10 de la noche y el día siguiente lo libra, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las características, ¿no?, que tienen los centros privados de hemodiálisis, donde ya, como podemos ver, la organización es diferente, ¿no? No es siempre en un horario de 8 a 3, sino que nos tenemos que acoplar, ¿no?, al horario de los pacientes de hemodiálisis, que como todos sabemos, por cuestiones administrativas, la mejor forma de organizarlos pues es en 3 turnos, ¿no?, de 8 de la noche, descansando los domingos, ¿vale? El día a día, pues el día a día es el manejo de estos turnos de hemodiálisis, ¿no?, donde nosotros vemos al paciente, ¿no?, y es intentar que este paciente esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? Bueno, pues la valoración del día a día de un paciente en hemodiálisis, ¿no?, desde la presión arterial, hemodinámicamente cómo se encuentra, el control del peso seco, asegurarnos que el baño de hemodiálisis es el que nosotros hemos pautado, los concentrados, las típicas cosas de nefrólogo, de ir revisando uno a uno nuestros pacientes, ¿no? Básicamente así a nivel global, eso es un poco, ahora poco a poco iremos en más detalle hablando sobre lo que se va haciendo, pero bueno, creo que un pincelazo general es este. Eso es.
Muy bien. Jaime, los centros privados presentan diferencias respecto a los públicos a la hora de trabajar y a la hora de tomar decisiones que no son puramente clínicas. ¿Qué diferencias destacarías respecto a los hospitales públicos o qué variables tenéis en cuenta? Pues, por ejemplo, a la hora de elegir fungible o a la hora de realizar determinadas pruebas, de aplicar determinados tratamientos. Sí, a ver, yo intento siempre, ¿vale? Yo que al final todos nos hemos formado en la pública, que mis pacientes no tengan ninguna discriminación con los pacientes que se están realizando en el hospital, ¿vale? Eso me parece fundamental. Creo que para eso lo importante es tener una muy buena relación con el hospital de referencia. Y yo es una cosa que creo que en mi lugar de trabajo hemos conseguido, y yo con todos los nefrólogos del hospital de referencia, en este caso el Hospital de Villajoyosa, tengo muy buena relación con ellos y además mensualmente o cada 2 meses hacemos una reunión con el jefe de servicio en persona, bueno, ahora con esto del COVID lo hemos tenido que hacer a la distancia, sobre cómo va cada uno de los pacientes, ¿no? Y qué objetivos estamos obteniendo con ellos. Diferencias de fungibles, pues a ver, sí que es cierto que nosotros claro, tenemos un convenio, ¿no? Del tipo de dializador que vamos a utilizar con estos pacientes, y ya os digo, haciendo referencia a los requisitos técnicos que nos piden desde la consellería. Entonces, eso siempre lo cumplimos. Es cierto que hay pacientes que son siempre diferentes y bueno, pues eso hay que trabajarlo un poquito más y a lo mejor con nuestro propio centro pues hay que solicitarlos. Yo de momento no he tenido ningún problema a la hora de pedir alguna cosa extra que se salga fuera de lo que es el convenio puramente establecido, ¿vale? Eso en cuanto al tema de fungibles. En cuanto al tema de pruebas diagnósticas, bueno, yo trabajo igual que en la pública. Yo tengo acceso a las pruebas que solicitan desde la pública y la única diferencia es que ellos desde el propio hospital ya las envían y yo se lo tengo que dar al paciente y es el paciente el que lo tramita. Pero en ese sentido, en principio, no tengo ninguna diferencia. Muy bien. Alba, tú trabajas en un hospital público, pero es de gestión privada. Cuéntanos también tu experiencia en este punto. Pues estoy de acuerdo con Jaime en que los pacientes tienen que recibir al final el mismo tratamiento siempre que esté indicado. Trabajes donde trabajes, ya sea centro privado, centro público o centro concertado. Y de hecho, pues lo que decimos siempre es que el paciente es lo primero en mi hospital y en todos los sitios donde he trabajado antes. Y si está indicado, está indicado. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues es que si un paciente tiene una indicación de prueba diagnóstica, la tiene y la tienes que solicitar. Yo el único inconveniente que puedo ver si trabajas en un hospital pequeño o a lo mejor en un centro privado es, como ha dicho Jaime, pues que no tienes la prueba al lado y que a lo mejor tramitarla pues requiere que el paciente lleve la prueba al hospital de referencia o a la secretaría o a donde sea, o a lo mejor implica traslado del paciente. No es el caso del hospital actual en el que trabajo, pero sí que trabajo en algún hospital pequeño donde, por ejemplo, aunque había nefrología, no había radiología intervencionista. Entonces, había que derivar a los pacientes al hospital de referencia. No pasa nada porque si el paciente tiene indicación de un catéter en un momento determinado se gestiona. Pero es verdad que, a ver, yo me formé en el Marañón, que es un hospital grande y que tiene de todo. Entonces, era más fácil a lo mejor ahorrarle un catéter femoral a un paciente pues que está ya en diálisis, que se ha arrancado el catéter o que se le ha salido y que sabes que va a necesitar otro catéter, pues es más fácil ir a hablar con radiología intervencionista para ver si te puedes ahorrar el catéter temporal y ponerle directamente un tunelizado, mientras que a lo mejor si estás en un centro más pequeño y no tienes esa posibilidad, tienes que ingeniártelas para trasladar al paciente. Quitando eso, las pruebas si están indicadas, igual con los procedimientos, igual con los tratamientos, y es como solemos trabajar. Y en cuanto a los fungibles, yo la verdad es que nunca he tenido relación directa con la compra o la gestión de fungibles, pero como dice Jaime, en general se trabaja o bien por convenios o bien por conciertos, tanto en la pública como en la privada. Todo lo que se salga de ahí, yo creo que se puede gestionar. Lo típico es el típico paciente alérgico a la polisulfona, que no se puede, los filtros que tienes a lo mejor no le van.
siempre tienes un celulósico con el que puedas manejarte, pero a lo mejor con ese dializador no consigues KTV o no consigues lo que sea, pues siempre se puede gestionar si lo justificas a nivel clínico, y depende de cómo lo justifiques y pues la relación que tenga a lo mejor gerencia o compras de tu hospital con la empresa que lo gestione, ahí está la posibilidad de conseguirlo, ¿no? Pero en general va por indicación clínica. No, yo no he encontrado diferencias en ese sentido. Yo estuve trabajando también durante unos cuantos años en un hospital comarcal, en el de Tudela, y como bien comentáis vosotros, al final, pues los tratamientos, las pruebas que necesita el paciente son las que al final se le acaban realizando o aplicando. En eso no hay ninguna diferencia con respecto a los hospitales más grandes. Jaime, respecto a la prescripción médica, ¿qué diferencias habría, tanto en la prescripción intrahospitalaria como en la extrahospitalaria? ¿Es más complicado que prescribir un tratamiento a un paciente en un hospital público? A ver, sí, más complicado. Siempre suele ser todo más complicado. Yo ahí es una reclamación, ¿no? que hago bueno, en nuestro caso, como esto siempre va por comunidades, ¿no? A mi comunidad, que yo no entiendo muy bien por qué nosotros no tenemos acceso a la receta pública de nuestros pacientes del concierto, ¿no? Porque eso facilitaría mucho el trabajo. A lo mejor incluso a nosotros nos perjudicaría a nivel laboral, ¿no? Sí que nos ayudaría mucho a nivel de control de los pacientes, y evitaríamos que el paciente tuviese que ir a su médico de cabecera para sacar la receta, la prescripción que hemos hecho nosotros. Bueno, es algo que está solicitado, más que solicitado, y que, bueno, pues todavía no he tenido respuesta. Esa es la gran dificultad que nosotros tenemos, ¿no? Que yo hago una receta que es válida para comprarla en la farmacia, pero que la tiene que pagar el paciente. Entonces, al final, eso al paciente no le es útil. Tiene que ir a su médico de cabecera, su médico de cabecera la tiene que prescribir y se la tienen que dar. Si ya estamos hablando de una receta que además tiene visado, pues aún se complica más el asunto. Ahora lo que hemos solucionado, por ejemplo, poniendo el Veltasa, que es el fármaco que ahora no estamos utilizando más, pues hay que hablar con los nefrólogos de referencia. Yo les llamo, les comento el paciente, les comento el caso, y son ellos los que lo pautan, ¿no? A través mío, pero lo pautan ellos para que tenga el visado. Bueno, pues es una manera de adelantar las cosas y facilitárselo al paciente. Yo creo que en un centro de hemodiálisis eso no debería de ser un problema, porque al final somos nosotros los que nos estamos haciendo cargo del paciente, y yo creo que no debería haber ninguna complicación en ese sentido. En cuanto al tema de la medicación hospitalaria, bueno, pues hablamos otra vez un poco de lo mismo. A nivel del concierto, nosotros tenemos una serie de medicación que ya son medicación hospitalaria, ¿vale? EPO, paricalcitol, el hierro, letacalcetida, ¿no? Todos esos ya lo tenemos en convenio. Nosotros todos los meses sacamos la pauta de cada uno de los pacientes, lo remitimos al hospital de referencia, y la farmacia de ese hospital nos envía toda la medicación. Nosotros también hemos trabajado bastante, que no tenía ningún sentido el poner antibióticos, todo ese manejo, intentar hacerlo nosotros, y toda esa medicación luego pedírsela al hospital de referencia. Ya os digo, al final lo que es importante es tener una buena relación, una relación de confianza con el hospital de referencia, y bueno, nosotros la verdad es que trabajamos muy cómodos. Yo hablo con la jefa de servicio de farmacia, le comento estos casos, y en principio no tenemos ninguna pega ni contra. Entonces, bueno, yo ahí no veo, a nivel de la medicación hospitalaria, no veo ningún problema. Yo creo que los hospitales, los centros así más pequeños, existe muy buena relación, ¿verdad? Con el resto de las especialidades, con el resto de los compañeros de los hospitales de referencia. Entonces, los pequeños problemas que pueden ir surgiendo, pues al final se van solucionando gracias, pues eso, al compañerismo, ¿no? Y a la buena relación que se tiene un poco entre todos. Y en cuanto al control de la planta de aguas, ¿qué papel tenéis vosotros en los centros privados? Bueno, a mi nivel total, ¿no? Nosotros, cuando hicimos el último concierto de la Seguridad Social,
nosotros, y cuando digo nosotros, puede decir casi que yo, diseñamos, gracias a que estaban las guías hace poco publicadas del líquido de hemodiálisis, bueno, eso fue la gran ayuda que tuve, o sea, grandísima ayuda, vamos. Pudimos diseñar la planta de agua con una empresa potente en este sentido, ¿no? Que te lo facilita todo. Y la montamos y somos nosotros los que la controlamos, los que la seguimos, los que hacemos el control técnico, el control microbiológico bueno, si falla, el primero que se entera somos nosotros y ya luego hablamos con el técnico cuál ha sido el problema. Entonces, claro, sabemos que para mí el agua es lo más importante. El agua es lo más importante, aparte haciendo la hemodiafiltración, que al final más o menos es casi ponerle 20 litros al paciente y quitárselos, más o menos. Sabemos que ese agua tiene que ser de máxima garantía y por eso somos nosotros los nefrólogos, que a veces parezco yo el fontanero o el técnico que va a arreglar algo, porque voy con mi kit para tomar las muestras, para coger la dureza del agua, para coger el cloro total, el cloro libre, que estoy ahí haciendo, porque bueno, el que no lo conoce pues dice, hostia, este es un pringado. Sí, pero el que sabe la repercusión que tiene, ¿no? Pues ahí estoy y yo ahí no le dejo a nadie que lo haga, solo yo y los nefrólogos que vamos cogiendo en el centro. Eso 100%, vamos, yo esa es una de las cosas que más toque tengo con el tema de la hemodiálisis. Claro, al final, porque el nefrólogo no es el responsable de la unidad de diálisis, de la planta de aguas, y cualquier incidencia puede repercutir en los pacientes y al final el responsable acaba siendo eso, el nefrólogo. ¿Y vosotros, Alba, en tu hospital o en los hospitales en los que has trabajado, qué papel teníais en ese control de la planta de aguas? Pues mira, la verdad es que desde que me formé no he tenido un control directo de la planta de aguas. Y es algo a lo que animo a todos los residentes, porque quizá en la residencia uno se centra mucho efectivamente en la hemodiafiltración online, en los filtros y en un montón de cosas, y la planta de aguas pues prácticamente ni se toca. Yo sabía que teníamos que tener agua ultra pura, yo sabía que había una planta de aguas, pero no estaba formada. No he tenido que hacerlo directamente y afortunadamente en todos los sitios en los que he trabajado he tenido la suerte de que ha habido un técnico, una persona encargada de la planta de aguas. Si bien es cierto que cuando acabé la residencia estuve en un centro de diálisis y a los 2 meses yo era en ese momento pues casi la única nefróloga y hubo un problema con la conductividad del agua. Que se nos ha ido la conexión con Alba. Animo a... Ay, ¿se ha perdido un poco? Sí, un ¿Es poquito. posible? Ay, lo siento. Pues resumiendo básicamente, animo a todos los nefrólogos a que tengan contacto con la planta de aguas, porque si no es ahora, lo van a tener que hacer en un futuro. Y es, como bien ha dicho Jaime, importantísima la calidad del agua para los pacientes de diálisis. Eso es. Es verdad que en los hospitales grandes, pues eso, siempre hay un servicio de mantenimiento, los ingenieros, los responsables de las casas comerciales que son los que se encargan, pero sí que es verdad, yo cuando estuve en el comarcal, pues el nefrólogo era también el responsable de la planta de aguas. Nosotros recibíamos también mensualmente el control microbiológico y cualquier incidencia, pues nosotros éramos los primeros en enterarnos y los primeros en solucionar ese problema. O sea que, como bien dices, es importante, es algo que no se toca mucho durante la residencia, pero que luego de cara al futuro sí que es interesante tener unas nociones básicas de cómo defenderse. Muy bien. Oye, Jaime, cuéntanos un poco, porque has dicho que tenías buena relación, pues eso, con los compañeros del hospital de referencia, con farmacia, y qué tal es la relación también con los servicios pues, de cirugía vascular, de radiología intervencionista, que al final los nefrólogos tenemos mucho contacto con ellos, los necesitamos mucho. A ver, nosotros, yo creo que eso sí que es diferente a otros centros de hemodiálisis. Al final yo trabajo en un hospital y justamente tienen también un convenio con mi hospital de referencia y tanto el cirujano vascular como el radiólogo intervencionista hacen las intervenciones en mi hospital.
Entonces, claro, son trabajadores del propio hospital. Entonces, claro, la relación es muy buena, o sea, es muy, muy, muy fácil, ¿no? Más con el radiointervencionista, pero porque lo conozco de más años, pero tenemos una muy, muy buena relación y la verdad es que eso es una suerte que tengo yo. Eso es una suerte que tengo yo. Yo intento, por ejemplo, todas las intervenciones de radiología intervencionista, estoy yo presente. Porque os digo eso, ya me llevo muy bien con el radiólogo y intentamos pues, coincidir para hacerlo juntos y la mayoría de intervenciones está yo y eso al final te hace aprender un montón y que, bueno, pues como una de las cosas que quería decir era eso, que al final estar en un centro privado no significa que ya no puedas hacer nada más, sino que tienes que ir cada día inventándote, ¿no? Para ir sabiendo más, ir aprendiendo más y estar más en contacto con los pacientes y cómo funcionan. Entonces yo en ese sentido, pues es que no es lo mismo que en un centro privado, donde es en el hospital de referencia donde se hacen todas estas pruebas y imagino que será más pues llamándole por teléfono e intentando pues solucionar de la manera que puedas. Yo la idea que tenía, por ejemplo, en Alicante, ¿no? En el General de Alicante, muchas veces los centros de hemodiálisis se ponían en contacto con el nefrólogo, ¿no? Del hospital de referencia y era el nefrólogo el que entendía la situación y era el propio nefrólogo el que se ponía en contacto tanto con el radiólogo intervencionista como con el cirujano vascular. No hacían el otro paso. Bueno, es una manera lógica de trabajar también, ¿no? Porque pueden meter más presión. Esa es la experiencia que yo tengo. ¿Y con Alcer qué relación tenéis? ¿Tenéis posibilidad de derivar a los pacientes al nutricionista, al psicólogo, al fisioterapeuta? Porque a veces en los hospitales grandes esto es complicado. A veces es más fácil en los hospitales pequeños ponerse de acuerdo y gestionar este tipo de derivaciones y de servicios que no en un hospital más grande. Sí, nosotros con Alcer tenemos buena relación. Nosotros, a ver, el problema de Alcer es que está en Alicante y yo trabajo en Benidorm o en Villajoyosa, ¿no? Todos los pacientes cuando tienen que ir al psicólogo tienen que ir hasta Alicante, El ¿no? O desplazamiento, claro. el desplazamiento, ahí es donde está el problema. Entonces la mayoría de las consultas las hacen vía telefónica. Pero bueno, yo siempre que vienen a la unidad, todos los pacientes, en el papel que le entregamos de bienvenida está el número de Alcer y les explicamos que existe Alcer, cómo se pueden poner en contacto con ellos y les avisamos. Y además, como ahora en la Comunidad Valenciana Alcer es el que maneja las ambulancias, pues Alcer conoce a todos los pacientes que empiezan en hemodiálisis en nuestra clínica. Entonces ellos cuando pueden organizan una visita también a la clínica, a ver los pacientes, organizamos algún grupo de alguna actividad, de ejercicio físico, de dietas. Bueno, pues en la manera que podemos tenemos esa relación. Y luego pues todas el Día Mundial del Riñón o cosas así intentamos colaborar. Muy bien. ¿Y vosotros, Alba, cuál es tu experiencia? Pues mira, yo afortunadamente en el hospital en el que estoy ahora contamos con la ayuda de una nutricionista que si bien no viene todos los días, nos ayuda un montón para valorar el grado de nutrición de los pacientes y en general estamos bastante implicados. Y en general todos los nefrólogos miramos pues, parámetros nutricionales, pedimos ayuda a la nutricionista con pacientes concretos y eso es sencillo. El resto de especialidades, pues a lo mejor rehabilitación o psicología, al ser un hospital lo derivamos como paciente hospitalario con las mismas indicaciones que ellos, sabiendo que es verdad pues, que a lo mejor el grado de depresión en nuestros pacientes es mayor, pero igual que puede pasar en cualquier otro centro o en cualquier otro hospital. Yo la experiencia que tuve en un centro de diálisis en el que trabajé era pues muy similar. Al final se crean grupos de trabajo para intentar que o bien haya un nutricionista o bien haya un equipo de rehabilitación o se pueda derivar a los pacientes y garantizar un poco pues, que tengan mejor calidad de vida. También depende de la implicación que tengan los nefrólogos que trabajan en el centro. Si tú llegas a un centro, no te gusta y tu máxima en la vida es pasar visita y chao,
pues entonces obviamente no tendrás relación con ningún servicio ni garantizarás pues, el acceso a tus pacientes a rehabilitación, Alcer o lo que sea. En cambio, si estás motivado, pues al final te acabas moviendo y se acaban generando círculos de atención que mejoran la atención al paciente. Claro, muchas veces en los centros pequeños es más fácil, ¿no? Tener esa implicación y esas ganas de moverse y de hacer cosas. Es también como más fácil, te tienes que organizar con menos personas para gestionar Claro. todo este tipo de actividades. Alba, cuéntanos, dinos, Jaime. Perdona, Marta. Yo a través de, bueno, pues de oídas conocí cómo trabajaba la nutricionista del hospital de Alba y desde hace unos meses también trabaja en nuestro hospital porque era una colaboración muy buena, muy positiva y me pareció súper buena, la planteé ahí en el hospital y bueno, y es que funciona muy bien. Así que, pues sí, es verdad que en los centros a veces pequeños te tienes que mover de oídas también, ¿no? Y eso hace mucho. Sí, pero al final es importante también que los pacientes de estos centros, ¿no? También puedan recibir ese tipo de apoyos pues, nutricionales, psicológicos y como bien decías, a veces los desplazamientos de estos pacientes son complicados, también son pacientes ancianos, dependen también de sus familiares y no siempre es fácil. Entonces, el poder acercar el nutricionista o el psicólogo, ¿no? A la unidad de diálisis o a la localidad donde residen estos pacientes, también esto es súper importante. Sí. Alba, tú que trabajas ahora en un centro público de gestión privada, pero es un hospital pequeño, cuéntanos un poco cómo es ese papel de nefrólogo en este tipo de hospitales, ¿no? En los que el internista suele tener un papel central y las demás especialidades suelen ser más bien colaboradoras. Pues efectivamente, comparado con a lo mejor un hospital más grande, los internistas son los que llevan la mayor parte de los ingresos. Si bien si un paciente tiene indicación de ingreso en nefrología, lo ingresamos a nuestro cargo, desde luego, pero es verdad que muchas veces actuamos más como interconsultores. Vemos muchísimas más interconsultas a lo mejor que pacientes ingresados directamente a nuestro cargo. En el momento de la interconsulta, a lo mejor es más llevadero o más gratificante para el nefrólogo que en un hospital grande, porque en un hospital grande, o por lo menos es la impresión que yo tengo, está todo muy compartimentalizado. Entonces, interna es interna y no necesitan ayuda de nadie, entre comillas y sin ofender. Y en cambio aquí pues es más cercano el trato y es, oye, mira, tengo este paciente, no sé muy bien qué hacer, a ver qué te parece, y guías un poco, por lo menos en el aspecto nefrológico, pues las pruebas diagnósticas y el tratamiento. Y luego, desde luego, los pacientes que están a nuestro cargo, pues están a nuestro cargo, son pacientes puramente nefrológicos y igual que harías en un hospital grande. Lo que sí encuentro como gran diferencia es que a lo mejor en un hospital muy grande el servicio de nefrología es muy grande y hay super mega expertos. Está el super mega experto en diálisis, en hemodiálisis, que te sabe resolver cualquier problema, el super mega experto en clínica, que no es solo experto en clínica, sino que además es justo experto en hereditarias y al final pues son muchas cabezas pensantes de, entre comillas, super expertos con los que te puedes sentir más arropado, mientras que en un hospital pequeño pues sois menos nefrólogos, no quiere decir que seáis malos ni mucho menos, pero sí que es verdad que a lo mejor para casos difíciles tienes menos ayuda. Y lo mismo que pasa con nefrología lo digo para el resto de especialidades. A lo mejor en un hospital grande tienes el mega experto en radiografía de tórax que no solo te dice que tiene un infiltrado intersticial, sino que además te dice esto huele a neumocistis y me lo han dicho tal cual, mira a ver esta paciente porque puede tener un neumocistis por la experiencia que tenía el radiólogo y a lo mejor en un hospital pequeño no, o a lo mejor sí, pero en general yo creo que en los grandes tienes a lo mejor más apoyo tanto del propio servicio con algún experto o más ideas o más cabezas pensantes que pueden ayudar en casos difíciles como fuera del servicio en otras especialidades. Pero en general, la verdad es que el papel del nefrólogo no deja de ser el papel del nefrólogo en cuanto a ingresos, ya sea a cargo de nefrología o no.
Y luego un aspecto importante es que igual que no hay un gran experto en tal, en un caso difícil lo llevas tú y es una motivación muy importante. No tienes Eso es. a esa persona que te dice, no, mira, bonita, a este paciente que es vamos, es la vasculitis número 1000 que veo, tienes que hacer esto, esto y esto, porque yo ya sé qué tal. No, te lo tienes que currar tú, lo tienes que sacar adelante tú y tienes que estudiar tú y al final es una gran motivación. Aunque no tengas esa ayuda que a veces echas de menos en algunos momentos, también es un aliciente muy grande para ponerte a estudiar y darlo todo para sacar adelante a ese paciente. Yo creo que eso también te hace crecer como nefrólogo, ¿no? Claro. Y te da esa satisfacción de eso, de que, bueno, pues al final lo has tenido que sacar tú adelante, ¿no? Pues con la colaboración de otros compañeros, pero bueno, al final eso, has tenido que ser tú la parte implicada, que has tenido que estudiar y has tenido que trabajar, pero... y esta pregunta es para los dos. Claro, en los centros de diálisis, en los hospitales pequeños, los nefrólogos se centran más en pacientes de diálisis. ¿Echáis de menos ver otro tipo de pacientes, ver pacientes en peritoneal o ver pacientes trasplantados? ¿Creéis que esto puede suponer un problema de cara a un futuro, pues si quisierais volver a incorporaros a un hospital de referencia más grande? ¿Quién contesta primero? ¿Jaime? Contesto yo, sí. Yo, hombre, sí, claro, echas de menos ver pacientes de otro tipo, ¿no? Lo que pasa es que al final yo creo que las especialidades tienden a cada vez especializarse más, a la redundancia. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora yo la manera de planteármelo es que estoy especializándome en la hemodiálisis. Eso no quiere decir que en un futuro no quiera salir de la hemodiálisis y mirar otras cosas, o estoy a gusto en la hemodiálisis, sigo creciendo en la hemodiálisis y no acabo nunca de crecer, ¿no? Creo que como médicos tenemos la suerte de tener una profesión en la que no nos estancamos, sino que vamos creciendo. Y quizá el momento que nos estanquemos sea el momento de plantearse cambios de aires. Yo hoy por hoy pues me lo planteo así. Dices, ¿echas de menos? Jolín, pues sí, ¿por qué no? Sí, te acuerdas de tus pacientes, de haber visto otro tipo de pacientes y es verdad que a veces estás en el despacho y dices, jolín, pues a lo mejor si es un paciente tal, un paciente cual, pues bueno, pues me motivaría también. Es verdad que yo trabajando en el hospital privado también pasamos consulta, ¿no? Que quieras que no, pues haces otra cosa también diferente y eso creo que se agradece. Pero bueno, básicamente lo que creo que es importante es que uno tiene que estar a gusto y sentirse cómodo. Si hay un momento que estás incómodo, pues es el momento de cambiar. Y mientras sigas creciendo, sigas aprendiendo, pues yo creo que estás en el sitio que toca. Bueno, en mi caso, yo creo que en los hospitales grandes al final la tendencia también es a que los nefrólogos se parcelen mucho. Acaban siendo nefrólogos de clínica o de hemodiálisis o de peritoneal y aunque escuchan hablar de pacientes de otras áreas, al final no los llevan ellos directamente, salvo las guardias y las hacen. Entonces, creo que al final pues todos perdemos un poquito de contacto con otras áreas. Dicho esto, en un hospital pequeño, al ser menos nefrólogos, a nada que uno falte por vacaciones o por lo que sea, tú tienes que llevar lo que lleva el otro nefrólogo. Entonces, si en tu centro hay peritoneal y el que lleva peritoneal está de vacaciones, te va a tocar a ti seguro. Con lo cual, en mi caso al menos, no he perdido tanto el contacto con otras áreas de la nefrología. Y además se garantiza siempre pues, tener más contacto con la clínica, porque al final siempre acabas llevando pacientes de una manera o de otra. Y luego, con respecto a lo mejor partes que no tenga, por ejemplo, protocolo de diálisis peritoneal para insuficiencia cardíaca, es un hospital pequeño y no tenemos, pues todo lo que no tengas o consulta específica de glomerulares, todo lo que no tengas en un hospital pequeño siempre es susceptible de ser implantado y lo puedes plantear tú. Y implantando protocolos y manejos siempre puedes ampliar, digamos, tu abanico de pacientes y todo lo que abarcas. Y con respecto a si es un hándicap o no a la hora de
de volver a un centro grande o a un sitio más grande, yo no lo creo. Al contrario, creo que todo nefrólogo debería pasar por un centro de diálisis y por un hospital pequeño porque se aprende mucho, sobre todo de pequeños problemas o aspectos burocráticos que en un hospital grande no llegas a percibir porque alguien por encima lo Eso es. resuelve por ti. Y de repente estás en un sitio pequeño donde de repente te salpica pues la acreditación de este paciente o mira, es que este paciente no tiene tarjeta o es extranjero, está de vacaciones, no está regularizado, son tonterías no nefrológicas, pero que también tienes que aprender a solucionar y eso es algo que te aportan los sitios pequeños o los centros privados y que no te aporta tanto uno grande. Creo que no es un hándicap, sino que te hace mejor nefrólogo. Y en cuanto a las posibilidades de publicar, de investigar, ¿creéis que es más difícil hacerlo en un hospital más pequeño o en un hospital privado? ¿O por el contrario, pues la posibilidad de poder organizarte y de poder tener esa buena relación con otros compañeros puede facilitarlo? Bueno, yo lo primero que tengo que decir... Ah, bueno, Perdón. perdón, Jaime, habla tú si quieres. Empieza tú, que tú sabes más ¿Sí? de esto. Bueno, ¿qué va? Bueno, yo lo primero que tengo que decir entonces es que para investigar lo primero que hay que tener es ganas. Si no tienes ganas, no investigas ni en un hospital grande ni en uno pequeño. Y lo segundo es que te tienes que haber formado. Si durante la residencia no has hecho investigación, vayas a donde vayas después, te va a costar porque no sabes hacerlo. Y entonces lo fundamental es tener ganas y saber hacerlo o tener al lado a alguien que te pueda guiar. Luego, problemas que puede dar a lo mejor un centro más pequeño, pues a lo mejor falta de presupuesto, que en un hospital grande, pues a lo mejor con las analíticas de los pacientes añades 3 determinaciones más si lo tienes, y en un centro pequeño lo tienes que justificar o gestionar, pero quitando eso, pues no pasa nada. Si tienes ganas, incluso sin presupuesto, se puede, porque puedes hacer análisis retrospectivos, puedes hacer encuestas en centros de diálisis o en cualquier sitio, vaya, para que sea algo barato y factible. Y lo único que sí que creo que te puede aportar un gran hospital que tiene, o un hospital que tenga mucha actividad investigadora, es mejorar tu currículum más fácilmente, en el sentido de que si dentro de tu servicio hay 20 nefrólogos investigando y esos 20 nefrólogos publican un artículo, es más probable que tú aparezcas como autor al haber colaborado muy poquito. Mientras que si en un hospital más pequeño sois 3 nefrólogos y solo investigas tú, pues el trabajo lo vas a tener que llevar tú a cabo, no entero, pero quizá con menos ayuda de lo que tendrías en un hospital más grande. Es la principal diferencia que veo. Jaime, ¿tú antes nos querías comentar también? Sí, nada, yo estoy totalmente de acuerdo con Alba. Además, Alba sabe que a mí me da envidia porque ya yo eso creo que ella le tiene muchas ganas y además sabe hacerlo. Entonces, pues se juntan las dos combinaciones que ha dicho ella para llevarlo a cabo. Yo no sé hacerlo, por eso me intento formar y claro, es verdad que yo creo que lo tengo más difícil porque bueno, porque al final estás más solo, ¿no? Y cuesta más, ¿eh? Tienes que poner más ganas tú de ti mismo, ¿no? No tienes a nadie donde te guíe o que te explique o no, tienes que ser tú solo y tú te lo guisas y tú te lo comes. Bueno, y yo creo que además en la residencia es un pequeño hándicap que tuvimos, ¿no? De nuestra residencia, que a lo mejor en el formativo se quedó un poco corto. Pero bueno, pues sí, yo creo que para un centro pequeño es un hándicap. A no ser que seas, pues bueno, pues lo que dice Alba, si estás muy motivado, lo sacas sí o sí. Y esta pregunta también va un poco para los dos, para que nos comentéis también vuestra opinión, vuestra experiencia en cuanto a los diferentes contratos que se pueden ofertar en la privada, en hospitales grandes, pequeños. ¿Qué diferencias creéis que hay respecto a la remuneración, puntuaciones en bolsa, posibilidad de obtener contratos fijos? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Empiezo yo, Alba? Sí, sí. A ver, en una empresa privada al final tú vas por el convenio laboral, ¿no? Que eso
Yo en un principio no lo sabía, pero creo que tiene ventajas porque te basas en algo, ¿no? Y de ahí pues tienes unas condiciones y esas condiciones son las que son. Creo que hoy en día en España, eso a nivel de médicos, hay que regularlo mejor porque creo que el sistema se aprovecha un poco de los médicos, sobre todo los médicos jóvenes, ¿no? Que nos tienen ahí un poco como, bueno, te tengo aquí pillado y no te suelto, ni te acabo de decir si sí o si no, y siempre estás ahí como a remolque. En un centro privado no, te dicen estas son las condiciones y bueno, yo la experiencia que tengo de todos los nefrólogos que hemos estado ha sido que nos han hecho un contrato indefinido conforme hemos empezado bueno, luego hemos ido negociando diferentes ampliaciones según la situación en la que nos encontrábamos. Yo creo, desde mi punto de vista, eso es una ventaja, desde mi punto de vista. Eh, que a nosotros, claro, nos penaliza mucho el que no puntuamos en bolsa. Nosotros no puntuamos en bolsa y eso, bueno, pues es una pelea, ¿vale? Porque eso lo estamos peleando porque eso es lo que os comentaba antes, que nosotros al final los pacientes son pacientes de la Seguridad Social y yo trabajo para ellos y yo les aporto lo mejor que yo tengo para ellos. Si algún día dejo de trabajar ahí, no he trabajado en gente que no es de la Seguridad Social. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que nos deberían de puntuar, si no igual, casi igual, ¿vale? Esa es la experiencia que yo tengo. No sé, Alba, ¿tú qué opinas? Yo la verdad es que he tenido suerte y con respecto a los contratos ha sido igual, si bien sabiendo que dependiendo de la comunidad autónoma en la que trabajes, los contratos van por bolsa en los sitios públicos. Entonces necesitas primero estar inscrito en la bolsa si la hay y segundo, pues tener puntuación, tanto para los contratos buenos como para los contratos de verano, como para todo. Otra cosa es que en bolsa no haya nadie y te puedan contratar, pero en general, pues si hay bolsa, todo se mueve por bolsa. Eso por un lado. Yo la verdad es que he tenido suerte, en el hospital en el que estoy pues había una vacante y me hicieron un contrato indefinido desde el principio, pero sé que hay otros hospitales donde no se mueven así, empiezan a lo mejor con contratos pues, de peor calidad. Y luego, bueno, también es que depende de lo que consideremos un contrato fijo, sabiendo que las oposiciones pues van saliendo, pero tampoco salen muchas. O sea que en la pública en realidad, si hay bolsa, va por bolsa. En cuanto a la puntuación en bolsa, yo es que me he movido por varias comunidades autónomas, entonces al final lo primero que tienes que enterarte a la hora de trabajar es si el sitio al que vas a trabajar hay o no hay bolsa. Y para eso, bueno, esto es un poco, seguro que todo el mundo lo sabe, pero a mí me costó saberlo, entonces yo pongo en Google sanidad, bolsa de trabajo y la comunidad autónoma que sea y te derivan directamente a la página. Uno de los primeros enlaces ya suele ser la página de la bolsa de trabajo de esa comunidad. Hay que saber cuándo inscribirse porque no todas las bolsas están abiertas todo el año. En algunas bolsas hay un momento determinado para poder inscribirse y la puntuación varía según cada bolsa de trabajo. En la Comunidad Valenciana hasta hace muy poquito contaban solamente el tiempo trabajado en sitios públicos, que efectivamente en centros de diálisis no contaba, o centros privados, el valenciano y la nota de la última oposición, y en cambio en Murcia, que la tenemos al lado, pues para inscribirte en bolsa podías aportar méritos, másters, formación y muchísimas más cosas. Entonces la puntuación de la bolsa en la bolsa depende de cada bolsa de trabajo. Y luego una cosa que sí me gustaría comentar es, no me parece algo peyorativo, pero sí algo a tener en cuenta, y es que los contratos de investigación o algunos contratos de guardias a veces, no siempre hay que informarse, pero a veces no cuentan como tiempo trabajado ni para la bolsa ni para las oposiciones. Entonces, antes de decantaros pues, por un hospital mega grande, porque mira que bien tengo un contrato de larga duración de 2 años o de 1 año de investigación, pues si al final lo que queréis en realidad va a ser hacer puntos en bolsa o intentar optar a una plaza en la pública mediante concurso oposición, pues informaros porque esos 2 años o ese año va a ser un año muy guay, vais a estar en un hospital muy guay,
pero a lo mejor no os cuenta como tiempo trabajado y eso hay que mirarlo también. Yo creo que esto que estás contando, Alba, sí que es muy interesante porque además esto depende también de cada comunidad. Nosotros, por ejemplo, en Aragón, pues también bueno, los contratos en los centros privados puntúan menos, puntúan como un tercio de la puntuación de un hospital público, y luego también dentro de los hospitales públicos, pues también varía la puntuación dependiendo del centro donde estás. Por ejemplo, hace unos cuantos años, como los comarcales eran los hospitales que se quedaban más desiertos, pues en la bolsa esto se intentaba compensar aportando puntos extra. Los centros de difícil cobertura reciben mayor puntuación que, por ejemplo, un hospital de la capital. ¿Vale? Entonces, esto de cara a decidirse, como bien dices, por un contrato o por otro, pues hay que mirar pues eso, las diferentes opciones, que es lo que uno, ¿no? Quiere en cada momento, pues dependiendo de la situación familiar, de la situación laboral que uno tiene y de las expectativas. Hay que informarse bien porque todo es muy diferente de una comunidad a otra y las cosas además van cambiando. Muy bien. Sí, Y ya sí. un poco para resumir, ¿cuáles diríais que son las principales ventajas e inconvenientes de cada uno de vuestros centros? Jaime. A ver, resumiendo, bueno, las ventajas de trabajar en un centro de diálisis, pues bueno, tienes mayor independencia, ¿vale? A veces esa independencia es buena, de poder manejar todos tus pacientes como tú crees que los tienes que manejar. Tienes, desde mi punto de vista, un mejor horario, ¿vale? Porque yo no hago guardias, yo todas las noches duermo en mi casa, que eso lo agradezco mucho, ¿vale? Y bueno, es lo que os comentaba antes, ¿no? Que hay días que a lo mejor un día entero entre semana lo puedes librar o te puedes organizar con tu compañero y eso se agradece muchísimo. Creo que la oportunidad de trabajar en hemodiálisis, a veces desde la nefrología, está un poco denostado, o por lo menos cuando eres residente, ¿vale? Ya creo que desde adjunto no, pero a mí me parece increíble tener esa relación que tengo yo con mis pacientes, ¿no? Que tienes una relación de plena confianza, donde tú intentas optimizar los recursos que tienes para darles la mayor calidad posible y la mayor supervivencia, ¿no? Y ahí tienes que trabajar duro y para mí eso es súper gratificante y bueno, pues yo qué sé, todos los detallitos y que te conozcan y que, oye, Jaime, o sea, a mí eso me llena mucho y me es una alegría constante y yo de momento estoy muy cómodo y muy a gusto. Creo que esas son las grandes ventajas. Los inconvenientes que tienen, pues bueno, sí que es cierto que echas de menos pues esas sesiones clínicas con el resto de compañeros, ese un poco de pues, comadreo, por así decirlo, ¿no? entre nefrólogos, entre diferentes casos, ver a residentes, ese tema sí que es cierto que lo tenemos un poco más difícil y ya os digo que yo dentro de todo trabajo en un hospital, ¿no? Que a veces el propio hospital pues hace reuniones entre diferentes servicios, ¿vale? Que no sean entre nefrólogos, pero entre diferentes servicios y yo además ahí intento meter caña para hacer sesiones y reunirnos más, ¿vale? Pero me imagino que en un centro exclusivamente de hemodiálisis pues lo eres tú solo, o sea, puedes reunirte tú contigo mismo, pero ya está. Entonces, pero bueno, al final también creo que puedes ir a lo mejor al hospital tuyo de referencia e intentar formarte ahí o enterarte si hay alguna charla, no sé, yo creo que es que al final si alguien, creo que es que es una de las grandes suertes que tenemos los médicos, que tenemos muchos recursos y que creo que tenemos un gran compañerismo entre nosotros y no creo que a nadie le importe que vaya un nefrólogo de un centro de diálisis a una sesión clínica en el hospital, para nada, incluso será bien acogido. Entonces, oye, ¿lo echas de menos? Pues ve, entérate de las sesiones y estate ahí, o sea, yo creo que al final todo se puede ir superando y que la suerte es que somos médicos y eso es bueno, yo estoy muy contento en ese sentido. No sé, Alba, tú qué bonito. Alba, ¿qué nos Es que cuentas tenía tú? que haber acabado ahí. Qué suerte, la suerte es que somos médicos y ahora tengo que empezar a hablar yo. Era un buen final. Pero yo las principales, bueno, empiezo por los inconvenientes y así acabo por las ventajas. Los principales inconvenientes que veo a lo mejor a un hospital pequeño frente a uno grande
es pues quizá estar menos arropado por alguien que sabe más que tú, o la posibilidad de hacer muchísimo currículum con investigación y demás, en caso de que te interese la investigación. Y que es verdad que puedes perder el seguimiento de algún perfil determinado, por ejemplo, el seguimiento de pacientes trasplantados o el trasplante precoz si no se hace, y luego pues que tienes problemas técnicos burocráticos que tienes que solucionar, eso como inconvenientes, pero a la vez para muchas de estas cosas son también ventajas porque al final la clínica nunca la pierdes, no dejas de ver pacientes de nefrología clínica aunque veas hemodiálisis, aunque veas peritoneal, y al final eres tú un apoyo para el compañero que lleva clínica si no eres tú el que lo lleva. Para los casos difíciles es una motivación, te tienes que poner al día, acabas resolviendo problemas y buscando pues, soluciones para cosas de las que antes ni siquiera te habías planteado. Y luego un aspecto muy importante son las guardias y la calidad de vida. A lo mejor en los hospitales grandes, no siempre, pero en los hospitales grandes se premia mucho el trabajo, trabajo, trabajo y sin premiar pues eso, la calidad de vida o la conciliación con la familia. Y en un hospital más pequeño, pues yo creo que eso es más factible y al final pues estás más a gusto. Así que, y eso que, como había dicho Jaime, la suerte es que somos médicos. Bueno, yo creo que para resumir, pues podríamos decir eso, que tanto los centros privados como en hospitales más pequeños son formas diferentes de trabajar respecto a un hospital de referencia en el que nos hemos podido formar como residentes, pero en todos hay ventajas, ¿de acuerdo? En todos se pueden sacar cosas positivas, se puede aprender, se puede crecer si uno tiene ganas. Y esto es muy importante, que no por acabar trabajando pues eso, en un hospital más pequeñito, con menos especialidades o en un hospital privado, uno va a ser menos nefrólogo. Al contrario, uno puede crecer y uno puede tener pues las ganas de trabajar y de avanzar y de destacar también. Muy bien, pues yo creo que habéis aportado un montón de luz a las dudas que puedan tener los residentes que vayan terminando, de acuerdo, a la hora de decantarse por los diferentes contratos que se les oferten. No sé si hay algún tipo de pregunta que algún asistente nos haya querido hacer. Bueno, yo creo que ahora también, esto nos comentaban que gracias a los webinares, a la telemedicina, a las bases de datos online, pues también esto puede facilitar, ¿no? la relación de los nefrólogos con los centros de referencia para formarse también, porque a veces en el hospital pequeñito es más difícil poder irse a un congreso, ¿no? A una reunión, porque claro, si te vas tú tienes que contar que los otros compañeros se quedan y a veces que hay que cuadrarlo. Entonces yo creo que la telemedicina y las conferencias online, esto también nos pueden ayudar mucho a poder seguir formándonos en la distancia. A mí me gustaría haceros también una pregunta. ¿Creéis que hay diferencias entre el tipo de pacientes que se pueden ver en los hospitales más pequeñitos y en los mega hospitales de referencia? ¿Son pacientes más complicados los pacientes de los hospitales grandes? ¿Tienen más pluripatología, más comorbilidades? ¿O son similares los tipos de pacientes de uno y otro sitio? Yo creo que son similares en cuanto a complejidad y que quizá en los hospitales pequeños suelen ser áreas más rurales y eso aporta muchísimo al pronóstico, a la evolución del paciente. Si el hospital en sí engloba un área muy rural, el paciente muchas veces o a veces pues va a llegar más tarde o va a pasar más de los problemas de salud, vienen pues con la patología más desarrollada, y yo creo que la complejidad de los pacientes en general suele ser la misma. Otra cosa es que el hospital tenga la capacidad para manejarlo. Si tu hospital tiene todas las herramientas para poder manejar un paciente difícil, perfecto. Si no, es verdad que hay veces que se tienen que derivar a hospitales de referencia porque
bien porque no tengas pruebas o bien porque no tengas servicios de los que esos pacientes se beneficiarían. Pero en general la gravedad o la pluripatología no depende tanto de que el hospital sea grande o pequeño, sino pues de la capacidad que tenga el hospital de manejar esos pacientes, o al menos es mi punto de vista. Muy bien. Pues Jaime, ¿tú querías comentarnos algo? No, quería decir que está completamente de acuerdo con Alba, que sí, lo veo exactamente igual, sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Como hemos comentado antes, yo creo que habéis resuelto muchas de las dudas que surgen al principio cuando uno sale, ¿no?, del hospital, que sales un poquito desprotegido y sales al mercado laboral y no sabes muy bien a lo que te vas a enfrentar y lo que te vas a encontrar. De acuerdo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Recordar a todos los asistentes que tanto este webinar como los previos que se han hecho quedan guardados en YouTube para poder visualizarlos posteriormente, y también animaros a los jóvenes nefrólogos a que participéis en la JOVSEN, a que os inscribáis, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo a través del portal de la SEN, hay un apartado que es el apartado de la JOVSEN, y recordaros que se han puesto en marcha desde este grupo de jóvenes nefrólogos dos iniciativas, el proyecto multicéntrico y el proyecto de Aprende, para fomentar y facilitar a los nefrólogos pues, de los centros más pequeñitos, de los centros de diálisis, por el poder aunar fuerzas y el poder realizar proyectos de investigación junto con un grupo más grande. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. ¿Queréis comentar algo más? Ha sido un placer que hayáis estado con nosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo creo que esto va a ayudar también mucho, porque a veces uno sale del hospital y tiene la idea de quedarse en el hospital grande, en la ciudad grande, y bueno, pues hay más vida, aparte de un hospital de referencia, un hospital de tercer nivel, ¿de acuerdo? Y hay opciones muy interesantes. Muchísimas Correcto. gracias. A vosotros.